Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Yo la verdad es que cuando se me propone venir a presentar, digamos, la experiencia del CD6 en cuanto a que es un centro de la universidad, pero que se tiene que presentar en un entorno de competitividad en centros de alta o de competitividad en alta tecnología, la verdad es que cuando lo oyes la primera vez te sientes un poco bien, tengo algo que decir, pero cuando reflexionas un poco te das cuenta que con el modelo de centro que os voy a presentar, nosotros realmente necesitamos y estamos necesitando sostener una actividad competitiva de muy alta tecnología en todo momento para poder sostener un centro en el cual, para que os hagáis una idea del volumen que en este momento estamos generando, para tener 4 números, os diría que el año pasado facturamos 7 millones de euros en 19 países, entre todo el ecosistema que tenemos, y que estamos en la actualidad generando 70 contratos, lo cual para un centro que sale de la universidad es un hecho un poco singular y está basado sobre todo, entiendo, en el modelo de centro que en un momento dado se planteó. Por tanto, nosotros yo diría que somos competitivos desde un enfoque que hemos hecho desde el principio en cuanto a enfocar nuestra investigación al mercado, en cuanto a orientar los resultados de nuestra investigación al mercado. Solo muy brevemente presentaros un poco lo que es el centro. El CD6 es un centro de la Universidad Politécnica de Cataluña. El 6 fue por acortar el nombre, que nos salió tremendamente largo, por cuanto éramos el centro, la C de desarrollo, la D de sensores, instrumentación y sistemas, y con la S, la E, la I y la S nos salió el 6 y en catalán el SIS, con lo cual nos encajó muy bien el modelo y se quedó como la marca del centro que hemos ido defendiendo a lo largo de los años. No voy a entrar tanto en el contenido tecnológico de lo que hacemos. Nosotros trabajamos en ingeniería óptica y fotónica. Podéis entrar en la web cuando os apetezca o tengáis tiempo y podéis ver un poco los diferentes tipos de proyecto que hacemos, sino que me voy a centrar más en lo que es el modelo de proyecto que ha hecho que tengamos unos resultados que separamos y que es una de las claves de nuestro centro. Separamos entre lo que serían los resultados científicos, estos son los resultados en los últimos 5 años, que serían los resultados que obtenemos de la parte de nuestra parte, digamos, más académica, que en general vincularíamos con las tesis doctorales y con los proyectos de investigación pública, proyectos europeos, proyectos del Ministerio, que se mantienen en una media de lo que sería un grupo normal de la universidad, pero que después nos permiten, a través del sistema de gestión y del modelo que planteamos, trabajar con o generar proyectos de transferencia de tecnología que acaban llevándonos alrededor de 1 millón de euros como centro de facturación anual, con 50 proyectos de 30 clientes, que quiere decir que, por suerte, bastante repiten. Tenemos también mucha actividad en generación de patentes, pero sobre todo lo que nos hace especialmente diferenciales es que llevamos generadas 5 spin-off. Y todo esto, como veremos a continuación, es consecuencia de cómo se enfoca este tipo de proyectos. Yo querría separar de nuevo los dos proyectos. Trabajamos normalmente con proyectos de financiación pública, que son proyectos que funcionan a partir de intenciones o de ideas que tienen los investigadores y que son ideas de alto riesgo, que fracasan en muchos casos. Es decir, tendremos de los últimos 12, 15 proyectos, hemos generado un par de spin-off directamente vinculadas a la generación de los proyectos, dado el alto riesgo que se asume en ellos, pero que están directamente orientados a los resultados o al mercado o a solucionar problemas que tenemos detectados en el mercado en el ámbito de la ingeniería óptica. Las empresas nos consultan cosas y con las tecnologías que nosotros conocemos intentamos resolver esos problemas a partir de proyectos de investigación pública que generan unos resultados y que nos permiten, a partir de ahí, generar una propiedad intelectual y generar un conocimiento que podremos después dedicar a resolver proyectos mucho más cortos, vinculados al sector público, con mucho menor grado de riesgo y con una tasa de éxito mucho más grande. Y esta es un poco la foto del éxito, digamos, del centro. ¿Cómo explotamos el conocimiento? Pues explotamos el conocimiento, sobre todo, a partir de ese motor de generación de conocimiento que nos suponen proyectos de financiación pública. Es decir, a partir de un proyecto de financiación pública obtenemos dos tipos de resultados. Normalmente, por un lado, obtenemos patentes, obtenemos propiedad intelectual. Me dejo los resultados académicos, que en general lo que se publica acostumbra estar no muy relacionado con la futura explotación, por razones evidentes.
Y a la vez estamos generando know-how, estamos generando un conocimiento que se queda acumulado dentro del centro y que nos permite desarrollar nuevas oportunidades y detectar nuevas oportunidades. A partir de ahí intentamos aplicar esos conocimientos revolucionarios y de alto riesgo que hemos conseguido a partir de los proyectos de financiación pública en proyectos de financiación privada. Estos proyectos de financiación privada normalmente se gestionan o bien a través de la licencia de las patentes que nosotros normalmente generamos, o bien directamente a través de la gestión o de la obtención o de la generación de empresas spin-off que tenemos concertadas, que generamos. A partir de estas spin-off, el modelo se continúa realimentando y esto lo veremos en la próxima transparencia. Los proyectos de financiación del know-how también nos permite generar proyectos de financiación privada, resolver problemas que la gente nos plantea relacionados con nuestras tecnologías. Y en algunos casos, la dirección del flujo, en algunos pocos, la dirección del flujo ha sido inversa. Es decir, a partir de necesidades que nos ha planteado el tejido industrial, nosotros hemos conseguido generar proyectos de financiación pública de muy alto riesgo que permitiesen resolver este tipo de soluciones. Evidentemente, estos proyectos de financiación privada nos han revertido en más know-how, en más patentes y, en algunos casos, en colaboración con la empresa y en algunos casos directamente a partir del know-how que se genera, hemos podido generar nuevas spin-off. En total, tenemos, como os decía, 5. Una se cerró ya, no salió bien, y las otras 4, que son, la primera es la que salió mal, las otras 4 están todavía en el mercado, 2 de ellas a través de la explotación de IP, de propiedad intelectual, a partir de proyectos, y 2 de ellas a partir de know-how. Las actuales serían estas 4. Tendríamos a Sensofar. Sensofar sale directamente de un proyecto en el que se desarrolla un sensor de metrología de muy alta resolución que permite solucionar un conjunto de problemas que no era posible solucionar en el pasado. Actualmente ya se han ido de todo tipo de incubadoras, están desarrollando su propio edificio, son la spin-off de referencia en el centro. Otra completamente diferente, pero también relacionada con nuestra línea de actividad, que es la ingeniería óptica, sería Visiometrics. Visiometrics se dedica a desarrollar instrumentación para la medida de la calidad óptica del ojo, con una tecnología que salió del laboratorio, pero que están vendiendo ya en clínicas de varios países. Y a partir del know-how que se ha ido desarrollando en los proyectos, se apareció la posibilidad de trabajar en temas de óptica de plástico, sobre todo relacionado con la iluminación LED, y el desarrollo de instrumentos para la fotometría de ciudades, que sería el tema de Smart Cities, que es lo que está explotando en estos momentos en el Optics. Y como veremos después, resulta que cuando uno tiene spin-offs a su alrededor, le entra el gusanillo de desarrollar su spin-off. Y resultó que la gente del taller electrónico, que había estado desarrollando las motorizaciones para todos estos instrumentos que se habían ido desarrollando, vio que tenía un hueco en el mercado desarrollando placas y desarrollando instrumentos de control de motores paso a paso y de motores brushless. Y con esto ellos se animaron y lanzaron su propia spin-off. Y esto es algo que veremos después, que esto de las spin-off, por suerte o por desgracia, se pega. Es una cosa que se genera más y más y que te genera un feedback que es muy positivo. De hecho, durante mucho tiempo, la relación con las spin-off de las universidades tenía un severo... Las universidades tendían a creer que un spin-off tenía una componente muy negativa, que era el hecho de que al final, tú tenías un investigador cuya productividad se iba a reducir significativamente por el hecho de irse a un spin-off, esto es así, y se llevaba la IP, la propiedad intelectual, y se llevaba el conocimiento del centro hacia ese spin-off. Bueno, eso es cierto y no es solo eso, es decir, nosotros no solo hacemos eso, sino que al investigador le ayudamos, le damos soporte en el punto inicial, le damos un espacio pequeño durante unos meses, le dejamos acceder a algunos de los servicios del centro durante los primeros tiempos y, por supuesto, continúan en contacto con investigación de primer nivel y tienen toda la capacidad de networking y de mentoring que tenemos dentro del centro. Pero lo que no se acostumbra a ver, lo que no se acostumbra a visualizar y ha sido uno de los grandes éxitos del CD6, es la capacidad de retorno de las spin-off hacia el centro. Las spin-off
tienen cosas que el centro nunca hubiera podido aspirar a tener. Por ejemplo, una red de distribución comercial. Cuando las spin-off tienen una red de distribución comercial y son capaces de detectar necesidades en el tejido industrial, a menudo el propio centro se convierte en el elemento que genera o que controla, o que no controla no es la palabra que genera la I+D para esos centros. Es decir, nos convertimos en el centro de I+D para nuestra propia spin-off, lo cual nos genera retornos en forma de contratos en el sector privado. Tenemos, además, la suerte de que, a medida que crecen, se van volviendo internacionales y van consiguiendo acceder a mercados en los que nunca hubiéramos trabajado. Es decir, nosotros hemos desarrollado proyectos en Israel y en Taiwán, cosa que nunca hubiéramos conseguido si una de las spin-off no estuviera distribuyendo en Taiwán y hubiera detectado una necesidad a la cual trabajó con el centro para desarrollar la tecnología hasta el final. Y, por supuesto, también conseguimos royalties de la explotación de las patentes, que tampoco es un aspecto menor. Pero como que además no tenemos una, y para cada una de ellas la relación es esta, sino que tenemos otras, resulta que todas ellas empiezan a relacionarse, y a funcionar, y a trabajar juntas. Y esto hace que vayan trabajando entre personas que se conocen bien, desarrollando relaciones que en principio son de cliente-proveedor, los motores de SenseOfAR los hace Microbab, pero no solo eso, sino que entre ellas desarrollan estrategias conjuntas para conseguir proyectos y para trabajar en tecnologías y productos nuevos, y también trabajan o se comportan como una especie de mercado de talento conjunto, de manera que cuando una tiene un mal año y tiene un técnico muy bueno que no querría dejar ir, pero que está a punto de perder, puede que sea contratado por otra spin-off para desarrollar unas actividades durante un tiempo y luego puede retornar. Con lo cual, el sistema se vuelve cooperativo y el sistema se vuelve tremendamente positivo para todos, todo el mundo gana. Y lo que os decía, cuando ya este modelo empezaba a estar consolidado, lo que nos está empezando a pasar es que nos viene la segunda oleada. Nos están apareciendo que muchos de los técnicos que teníamos dentro de nuestro sistema trabajando en proyectos y trabajando para las spin-off están generando sus propias spin-off y no intentan desvincularse del centro. Al revés, ven que hay un entorno constructivo en el cual se quieren mantener ligados. Y tenemos actualmente 4 startups que separamos de las spin-off porque no salen de investigación directa del centro, sino que es know-how, que tiene un técnico, que ve una oportunidad de negocio y que inicia su andadura allá, que van desde diseño óptico e ingeniería, distribución de óptica en Europa de una compañía americana, o desarrollo de aplicaciones para móvil en el entorno científico, o la última, TenLens, que sería la que se dedica a desarrollar instrumentación nueva para medida de lentes intraoculares, por ejemplo, pero que son ideas que no salen de investigación, sino de know-how de técnicos del centro. Por tanto, tenemos una segunda oleada en la cual se nos está pegando a todos, o se le está pegando a todo el mundo, el tema este de emprender, lo cual refuerza el ecosistema todavía más. Pero es que no solo eso, sino que hay más spin-off saliendo del centro o más tecnologías desarrolladas a partir de proyectos públicos que permiten la explotación en mercado de diferentes aspectos. Por tanto, en los próximos años esperamos dejar ir al mercado un par de spin-off más, cada una con su producto, en un caso unos telescopios controlados por Internet, en otro caso cámaras de un tipo de cámara tridimensional con una resolución espacial que no tiene ninguna más en el mercado. Con lo cual, el ciclo está abierto y se va realimentando. Claro, esto que os he explicado es el trabajo de 15 años. Si lo miramos, y dentro de ese trabajo de 15 años, metimos o generamos, con el soporte de todas las administraciones, pero muy especialmente de Acció-10, en la promoción de un clúster. Es decir, nosotros éramos un centro que sabíamos que había un conjunto de empresas que trabajaban en nuestro ámbito, que era la óptica y la fotónica, pero no era un segmento de mercado ni un mercado que estuviera articulado, ni que ni siquiera la gente se conociera entre ellos. Nosotros éramos un poco el nexo de unión entre todos ellos y nos permitió un poco ayudar a empujar a la creación de un clúster que ha acabado siendo el Southern European Cluster in Photonics and Optics, que es el SECPHO, que hoy están haciendo su feria, la tercera feria anual, están en el Fórum, combinados con un congreso internacional de la SPI y que, por tanto, de la Sociedad de Ingeniería Óptica Americana,
y que está permitiendo visualizar que existe un sector de la óptica y la fotónica delante del mundo y delante de todas las grandes empresas americanas que normalmente existen aquí. Y esto es una novedad. Dentro del sector aparecieron, además, cuando lo identificamos, nada menos que un total de 80 compañías potencialmente relacionadas con la óptica y la fotónica que no se conocían entre ellas y que se han ido añadiendo desde los 10 miembros iniciales en abril de 2009 hasta que en la actualidad tenemos 56 socios diferentes pagando su cuota anualmente y participando en las actividades del clúster y en las ferias, lo cual añade todavía más valor al ecosistema porque nos permite todavía más estar en contacto con las necesidades del tejido industrial del país. El clúster básicamente se dedica a hacer networking y a realizar misiones comerciales conjuntas y a poner el sector de la óptica y la fotónica en el mundo en colaboración con todos sus socios. Si ahora, lo que os decía, trabajamos a partir de un sistema, de un ecosistema que se ha desarrollado a lo largo de 15 años, desde el 97, en que solo había un CD6 que nacía. Tuvimos una primera serie de compañías que no llegaron a nada, esta es la quinta, la que no llegó al mercado. Esta era una cosa bastante peculiar porque era una tecnología desarrollada en el centro que lo que permitía era detectar el fuera de juego en los campos de fútbol, en un partido de fútbol a tiempo real, en aquella época, era 97, 99, la primera. Por una serie de razones, básicamente financieras, la cosa no llegó a salir adelante. Y a partir de ahí, en 2001, veis que los circulitos vienen siendo los años que van apareciendo. En 2001 aparece Visiometrics, que es la primera spin-off, y a continuación de Visiometrics aparece Sensofar y su gran éxito. Sensofar tiene en la actualidad una sucursal en Japón, tiene una sucursal en Estados Unidos, que detecta proyectos que crecen y que nos dejan crecer a todos, y que ahora ha lanzado una segunda filial, que es Sensofar Medical, en el que su experiencia en el campo de la metrología óptica la van a aplicar dentro del campo médico. Nosotros aquí ya sencillamente estamos allí, ellos tienen su propia dinámica de empresa y cuando necesitan actividades de I+D en las cuales creen que nosotros podemos colaborar, vienen a vernos. Snell Optics también es la tercera de las spin-off que os he comentado. Estos empezaron hacia 2003 y ahora están segregando el negocio, digamos, de Smart Cities del negocio de óptica de plástico con una segunda compañía. Micropap, la compañía que salió del taller electrónico para controlar motores. Secfo, el clúster. Las 4 startups y las 2 futuras spin-off que están desarrollándose, Obstec y Descens. Claro, esto es una contribución importante y nosotros nos sentimos muy orgullosos de poderlo presentar porque esto es el retorno a la sociedad de los proyectos de financiación pública que hemos ido realizando. Y es el enraizar dentro del territorio el conocimiento que estamos teniendo. Por tanto, estamos muy orgullosos de ello porque además, evidentemente, cada una de ellas tiene un conjunto de relaciones, todas se relacionan entre ellas, todas se venden y se compran cosas, todas hacen joint ventures, todas se relacionan con nosotros para hacer su I+D, etcétera, etcétera. Con lo cual, ha acabado construyéndose un sistema o un ecosistema innovador muy focalizado en el tema de la ingeniería óptica y la fotónica que, para nuestra suerte, es una tecnología muy transversal y, por tanto, nos permite tocar desde el audiovisual hasta la metrología o los semiconductores. Esta sería la idea. Bueno, yo con esto acabaría. Ahí tenéis el correo. Ahora estamos en LinkedIn y en Twitter. Si os queréis hacer followers, pues os lo agradeceremos porque siempre va bien ir ganando masa crítica. Y sencillamente esta era la idea. Quería presentaros una experiencia que yo creo que es muy buena y que que ojalá se pudiera repetir mucho más en nuestras universidades, desde mi punto de vista.